¿Qué tal, estimados amigos? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y por medio del presente video quiero compartir contigo algunos aspectos vinculados a un estado financiero. Me refiero al estado de flujo de efectivo. Hay algunos aspectos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para la elaboración de este importante estado financiero. Resulta que uno de los primeros mitos que nosotros tenemos, tú me puedes acompañar aquí con la pizarra que tengo al costado para que sigas un poco los comentarios que te digo. Uno de los primeros mitos que se tiene con la elaboración de este estado financiero es por qué nosotros tenemos lo siguiente. Siempre me dicen los colegas, se me complica hacer la hoja de trabajo. Y justamente este tema particular para muchos se nos plantea un nivel de dificultad y hay que saberlo justificar. Si nosotros hacemos la hoja de trabajo del estado de flujo de efectivo, es un poco diferente a un papel de trabajo que hayamos enfrentado nosotros anteriormente. Y la razón es más que obvia, porque resulta que nosotros vamos a tener que trasladar la información que vamos a brindar en el estado de flujo de efectivo de una base de contabilización a otra base de contabilización. Como tú puedes observar aquí, el registro de las transacciones que nosotros tenemos en una organización van a realizarse bajo el enfoque de lo devengado. Y ello implica que va a afectar al estado de situación financiera anual, al estado de resultados y otro resultado integral y al estado de cambios en el patrimonio. Sin embargo, tal como lo señala la NIC número 1, hay una excepción y esta excepción justamente es el estado de flujo efectivo, que no va a usar la misma base para efectos de el reconocimiento de transacciones y por ende afectar a este estado financiero en las cifras que se muestran, porque se va a hablar desde un punto de vista distinto, en este caso desde el punto de vista de lo percibido. Entonces es importante recalcar eso. El hecho de trasladarnos del devengado y a lo percibido requiere pues que nosotros realicemos algunos ajustes. Eso es importante reconocer. O sea, el hecho de que yo vaya a ir de un lado, que es lo devengado, que nosotros podemos observar, y quiero irme a lo percibido, se va a manifestar que cuando nosotros elaboramos una hoja de trabajo, vamos a tener que trasladar de este lado al otro, dependiendo el método que nosotros optemos. Eso es una de las primeras razones que tienes que tener en cuenta. Otra es el porqué de los métodos. No voy a hablar hoy día haciendo una vinculación a la norma internacional de contabilidad número 7. Voy a tratar de escapar un poco de ese tema, de esos párrafos, y voy a enfocarme a darles algunas ideas más básicas acerca de las razones por las cuales tenemos diferentes formas de presentación y hojas de trabajo. Existen dos métodos de preparación, se dice. Algunos colegas todos estos dos métodos lo llevan a uno solo. En fin, es cuestión, como hablaba yo con un colega hace unas semanas, es cuestión, yo creo, de estilo. La preparación de hoja de trabajo no existe una versión oficial. Cada uno puede desarrollarlo de acuerdo a la experiencia que tenga. Particularmente yo siempre desarrollo dos hojas de trabajo. Una para el directo y otra para el indirecto. Entonces probablemente tú me digas cuáles son las características que hay que tener en cuenta para eso. Directo y el indirecto. Son dos palabras clave que tú debes de conocer para efectos de hablar de este tema. En el caso de hablar del directo, ¿no? Cuando nosotros hacemos una referencia al directo, cabe recordar que trabajamos con algunos insumos. Personalmente, cuando yo elaboro estas hojas de trabajo, siempre ya les digo por experiencia, hay que tratar de llegar a ser lo más certero posible con respecto a lo que se quiere mostrar. Muchas veces en el estado de flujos de efectivo, en los reportes que se preparan,
a veces se abusa del término otros, ¿no? Cobro a clientes y otros, ¿no? Y el otros, valga saber de qué rubro vendrán. O por ahí un ajuste, algo que no cuadra y lo estoy colocando ahí. Al fin y al cabo me dicen no es material. Pero en realidad sí debería haber una vinculación. Y yo pienso que la mejor manera de hacerlo es partir de los balances de comprobación, de las dos hojas de trabajo que te muestran los saldos de las cuentas que corresponden al balance o estado de situación financiera y del estado de resultados. Entonces, básicamente, como insumos, si decimos de arranque, una primera diferencia entre el método directo e indirecto es que yo voy a requerir acá considerar las cuentas de balance, ¿ya? Y acá las cuentas del estado de resultados. Mientras que en el método indirecto yo solamente voy a trabajar con las cuentas de balance. Ese es un detalle importante, ¿ya? Ese es un detalle importante, ¿ya? ¿Cuál es la razón? El método directo se caracteriza porque nosotros vamos a hablar en función de un término muy específico. Mostramos los flujos en función de cobros y en función de pagos, ¿ya? Eso es importante. Mientras que en el método indirecto, si bien es cierto, lo que nosotros buscamos es mostrar los ajustes a la cuenta de resultado y también queremos mostrar las variaciones de las cuentas de balance dentro de este tema, tienen dos propósitos totalmente distintos. Veamos un poco desde un punto de vista histórico. Cuando nosotros teníamos el famosísimo estado, siempre yo le llamo el estado, el dinosaurio, el estado original, con el cual nosotros queríamos explicar las variaciones en el capital de trabajo, considerando que el capital de trabajo pues eran los recursos que nosotros teníamos a disposición de la empresa para el día a día en el cual nosotros íbamos a realizar las operaciones. Y no necesariamente lo íbamos a evidenciar pues con caja, ¿no? Sino más bien hablamos de capital de trabajo, aquellas partidas asociadas justamente a ese componente que es, desde el punto de vista del ratio financiero, nos decimos la parte corriente. De hecho, originalmente teníamos los estados de cambios en la situación financiera y mostrábamos cómo teníamos el capital de trabajo y cómo se mostraba en función de variaciones de las cuentas de balance. O sea, originalmente no había un flujo de efectivo. Creo que la evolución de este estado financiero, tal como nosotros lo conocemos, como lo vemos desde esa perspectiva de la norma internacional de contabilidad número 7, está en el hecho de que nosotros ya hablamos en función de un término que es mucho más asequible para la gerencia, cobros y pagos, que decirle varió las cuentas de balance, se ajustó a las cuentas de resultados, ¿no? Nos parece un poco más aterrizable para una persona. Si estás hablando de dinero, háblame en cobros y pagos. Pero eso de que subió las existencias, bajó la existencia, no. Entonces son dos propósitos totalmente distintos. Para elaborar el método directo, si es que lo quieres enfocar, queremos hacer las hojas de trabajo, entonces tenemos como insumo los saldos de las cuentas de balance del periodo en el cual tú vas a informar, pero ojo, como hablamos de cuentas de balance, las cuentas de balance no afectan un periodo. Las cuentas de balance son a una fecha determinada, lo que muchas veces nosotros llamamos fecha de corte. ¿Qué significa? Que voy a necesitar yo fechas de balance al cierre y al inicio del periodo, ¿ok? Entonces probablemente tú trabajes con el balance de comprobación del cierre del periodo y tengas las cuentas del inventario inicial o en todo caso el balance de comprobación del periodo anterior con respecto a lo que tú quieres informar, que puede ser un año, aunque siempre recomiendo a las personas, por ejemplo, cuando estamos elaborando estados de flujos de efectivo en la empresa, y esto me acuerdo que una colega de una empresa que cotiza en bolsa, no le falta razón, justamente me lo decía en un taller, era mejor hacerlo mensualmente, porque la idea del estado de flujo efectivo, más allá de lo que se muestra en otros, yo prefiero que tratemos de ser precisos. Hay técnicas para hacerlo, para llegar a ser precisos. Hay métodos. Hay un método sin hoja de trabajo, por ejemplo, ¿no? Ese método nosotros lo desarrollamos, ¿no? Dentro de los otros métodos, ahí en el taller, como pues la publicidad, ya les voy a contar un poco más adelante. Entonces hay que tener cuidado con eso. El método directo se enfoca a cobros y pagos.
Por otro lado, el hecho de que nosotros tengamos un método indirecto probablemente nos haga reflexionar de la necesidad del por qué tener en cuenta estos aspectos. O sea, dentro del método indirecto, ¿por qué hablamos de esto? O sea, yo ahorita voy a hablar con el gerente de la empresa, él es un arquitecto y le queremos hablar de cuánto se generó de efectivo y equivalente a efectivo. Probablemente le digo efectivo, ¿no? De dinero en los bancos. Y si le hablas en cobros y pagos, te entiende de maravilla, excelente. Pero si tú vas a ir con las variaciones de la cuenta de balance, una idea errónea que tú puedes jalar es decir, bueno, esa idea, ese concepto que tú tienes está desfasado. Y me dicen, no te entiendo, que aumentó las existencias, bajó cuentas por cobrar, subió, no te entiendo. ¿Me quieres explicar de caja? No. Lo que pasa y por qué todavía se mantiene y se mantendrá el método indirecto es por una sencilla razón. Y que yo creo históricamente deriva de un hecho bastante particular. Cómo evolucionó a lo largo del tiempo este tema con referencia a la contabilidad y el registro de las transacciones. Y no hablamos de los últimos años, hablamos de los siglos. Resulta de que si yo te pongo acá dos términos básicos en el gráfico, te pongo por un lado rentabilidad y quiero que lo compares con otro término que se llama liquidez, que son parámetros clave, ¿no? Son parámetros clave dentro de una organización. Rentabilidad y liquidez. No sé si alguna vez por ahí alguno de tus jefes te preguntó, indagó y estuvo diciendo, señor contador, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no cuadra, ¿no? Entre estas dos palabras que tenemos acá, rentabilidad y liquidez. Me dice, no entiendo. En un año he tenido utilidades. El estado de resultados me dice que estoy en positivo. Excelente. Pero no tengo caja. Oye, quiero pagar a los proveedores, estamos con problemas en caja. ¿Qué sucede? Algo está mal. La contabilidad está mal. O sea, el hecho de tener utilidades y que no cuadre con el dinero, no entiendo. No entiendo. Explícame, contador. Y el otro tema es al revés, que puede suceder también. Me dice, la empresa tiene mucha liquidez. Definitivamente tiene mucha liquidez. Hoy somos pagadores estrella, tenemos caja, todo acá funciona. Oye, pero hay algo que me preocupa, ¿eh? Mira, hay algo que me preocupa, contador. ¿Cuál es? Me preocupa el hecho de que dentro de las cifras nosotros veamos que tenemos resultados en rojo. O sea, ahí las utilidades son bajas y peor todavía en algunos casos pérdida. Me preocupa eso. Que no entiendo, o sea, ¿por qué no cuadra el estado de resultados como el movimiento de caja? Señor, hay que explicarle algunas cosas. En primer lugar, nosotros estamos expresándonos acerca de un término que aquí ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha hecho que nuestra profesión también cambie a lo largo de la historia, que es el tema de la partida doble, pero más allá de la partida doble, que es un tema de registro, es por el hecho de que hay operaciones al crédito. Si bien es cierto, es cuenta por cobrar, y eso está asociado a un ingreso, si es que cumple las normas internacionales de información financiera y lo que señala el marco conceptual, pero sin embargo no es una liquidez efectiva. Entonces yo puedo tener cuentas por cobrar. Señor, no tenemos plata, pero mire, tenemos cuentas por cobrar. Oye, pero a mí me interesa la caja. Entonces hay una diferencia entre liquidez y rentabilidad. Y eso es justamente un poco el tema que nosotros debemos de explicarle a gerencia. Explicarle por qué se ha ido de una variación, de un resultado, es decir, una utilidad o una pérdida, y cómo hemos determinado ese saldo que nosotros tenemos como aumento o disminución de efectivo y equivalente a efectivo de proveniente de operación. O sea, el hecho de ir de la palabra rentabilidad, ¿no?, que nosotros podemos observar aquí, el hecho de que yo me quiero ir aquí de rentabilidad, me quiero ir a liquidez, ¿no?, que me quiero ir a liquidez, hace que yo tenga que explicarle a gerencia este tema. De hecho, tengo que explicarle y de alguna manera tengo que trabajar esta situación. Entonces, ¿cómo? Eso se va a lograr a través de este tema en particular. Cuando yo voy a trabajar específicamente en lo que nosotros llamamos el método indirecto. Porque el método indirecto, recuerda la estructura básica, tú partes del resultado del periodo, haces ajustes a ese resultado del periodo, le añades las variaciones que tú tienes en las cuentas del estado de situación financiera, igual a ¿qué obtienes?
obtienes el flujo de efectivo, el aumento o disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de actividades de operación. Entonces eso es importante. Entonces hay que saber justificar ambos elementos, ¿ya? Ten en cuenta esas reglas, son importantes. Y nuevamente, este momento sirve también para invitarte, si tú estás aquí en Lima, el día 13 y 14 de septiembre, la próxima semana, estoy desarrollando una nueva versión, ¿no es así? Bueno, una nueva versión se puede decir porque hemos actualizado para el 2017, un taller que ya lo venimos desarrollando hace un buen tiempo, que es el taller práctico, elaboración del estado de flujo efectivo, es decir, el estado financiero y sus hojas de trabajo, es decir, la hoja de trabajo para el método directo y la hoja de trabajo para el método indirecto, ambas hojas de trabajo. Y también, como siempre yo le digo desde el momento inicial en el cual desarrollamos este taller hace muchos años, el famoso método sin hoja de trabajo, ¿no? El famoso método sin hoja de trabajo. Entonces, todos esos temas, y viéndolo en cifras, con desarrollo de un caso práctico, haciéndolo paso a paso, indicándote las etapas para no equivocarte y para llegar a desarrollar de forma óptima, eso y otros temas los abordamos pues en este taller práctico que está programado para el miércoles 13 y jueves 14 de septiembre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no está de más invitarlos y bueno, seguirlos a que ustedes nos sigan por medio de la página en www.facebook.com/normacontable. Aquí lo voy a dejar si es que quieren participar en nuestras sesiones en vivo, ¿no? Ahí está, lo estoy colocando. Y si deseas ver nuestra programación de talleres es fácil a través de www.perugestion.org. La próxima semana tenemos entidades educativas, tenemos flujo de efectivo y tenemos también consorcios. Ya entramos nuevamente al grupo de consorcios. El domingo es consorcios con y sin. Seguramente la publicidad la voy a estar sacando más tarde nuevamente. ¿Ok? Muy bien amigos, entonces espero que los presentes comentarios de hoy día te hayan servido para que tengas un mejor enfoque acerca de lo que estás haciendo cuando elaboras el estado de flujo efectivo. Muchas gracias por tu atención.